Bueno, en el vídeo anterior vimos cómo hacer un documento XML básico. Aquí teníamos el prólogo con el XML, la versión y el codificado de datos, un comentario y el elemento raíz agenda, un elemento complejo contacto, los elementos simples nombre, apellidos y teléfono. Y de los teléfonos habíamos dicho que podía haber un atributo que es tipo, que nos dice si el teléfono es fijo o es móvil, ¿no? El nombre del atributo podemos poner el que queramos y en los valores pues lo mismo, los caracteres que nos dé la gana. Entonces aquí tenemos una pequeña agenda con dos contactos. Vimos cómo la validábamos, el documento está bien formado, perdón, no es validación, es comprobar que está bien formado y ahora vamos a validar. Para validar necesitamos un documento DTD. Para ello vamos a crear un nuevo documento, ya sabemos, yendo a nuevo, elegimos DTD, que es lo que vamos a crear, y se nos genera una nueva pestaña con ese documento que voy a mover hacia abajo para poder trabajar arriba con el documento XML y abajo con el DTD. Para el DTD vamos a borrar todo lo que nos viene y en el DTD para lo que sirve es para asegurarnos de que el documento XML empieza con una etiqueta agenda, a la que sigue una etiqueta contacto, a la que sigue una etiqueta nombre con un determinado valor, una etiqueta apellidos con un determinado valor, una etiqueta teléfono con un determinado valor y además un atributo que puede tener un determinado valor, etc. Es decir, que no vamos a encontrar agenda y dentro de agenda, por ejemplo, una etiqueta nombre. Con esto, el documento está bien formado. Está bien formado. Si le damos a validar, está bien formado. Pero los nombres no van aquí, van dentro de los contactos. Para eso nos sirve un documento DTD. En el documento DTD lo que vamos a tener que ir poniendo es los elementos y los atributos que nos vamos encontrando. Para declararlos se va haciendo esto. Se va poniendo el simbolito menor que, una admiración hacia abajo y element seguido del nombre del elemento, en este caso agenda. Y pueden pasar tres cosas, que sea un elemento simple, un elemento complejo o un atributo. Los elementos complejos, que ya vimos que eran los que tenían otros elementos dentro de ellos, agenda además de complejo es el elemento raíz, tiene a todos los demás elementos dentro de él y no es contenido por ninguno. Contacto es un elemento complejo, tiene dentro estos tres elementos y nombre es un elemento simple, apellido es un elemento simple, teléfono es un elemento simple porque lo único que contiene son valores. No contiene otros elementos. Pues en el caso del elemento complejo abrimos paréntesis y metemos dentro los elementos que contiene ese elemento complejo. Agenda tiene dentro el elemento contacto. Pues agenda tiene dentro el elemento contacto. Cerramos los paréntesis, cerramos el simbolito con el mayor que, cerramos la etiqueta y pasamos a otro. Element contacto. ¿Qué tiene dentro el elemento contacto? Que también es un elemento complejo. Pues tiene dentro los elementos nombre, coma, apellidos y teléfono. Cuando son varios elementos lo que hay dentro, se separan por comas unos de otros. También ahora tenemos que declarar los elementos simples. Pues element nombre y un elemento simple, como no tiene otros elementos dentro, no podemos abrir un paréntesis y poner otros elementos que tenga dentro. ¿Por qué? Porque no tiene ninguno. Lo que debemos poner es el tipo de datos que va a contener. Y eso se hace con un paréntesis y poniendo la almohadilla IPC data. Cerrando paréntesis y cerrando la etiqueta. Esto es lo más común. La almohadilla y el PC data, que esto significa parsed character data, esto quiere decir que nombre no contiene elementos dentro, sino que va a contener un valor determinado compuesto por una serie de caracteres alfanuméricos. De hecho, pues hemos visto que contenía el nombre Asterix o que contenía el nombre Obelix. Pasamos al siguiente elemento, que es apellidos. XML distingue entre mayúsculas y minúsculas, los acentos, por lo tanto tiene que estar escrito exactamente igual. También es un PC data.
¿Existe algo que no sea PCData? Pues lo voy a hacer con el ejemplo de teléfono. Element.tlf. Existe la opción, y esto si no recuerdo mal va sin paréntesis, de poner any y cerrar la etiqueta, que esto quiere decir que dentro puede ir cualquier cosa, pueden ir datos, pueden ir otros elementos, puede ir lo que haga falta, puede estar vacío, o empty, que quiere decir que no se puede rellenar, que el campo, el valor siempre va a estar vacío. No obstante, como esto lo que interesa es que albergue datos y que los datos que tenga podamos escribir cualquier cosa, lo suyo es utilizar el PCData, ¿no? Aquí ya tendríamos todos los elementos declarados, los complejos, que son estos dos de aquí, el elemento raíz y un elemento complejo, y los diferentes elementos simples. Y por último nos falta el atributo tipo. Esto en vez de un element es un @list. Ponemos el nombre del elemento que contiene el atributo, que es teléfono, y el nombre del propio atributo, tipo. Y entonces ahora aquí, si queremos que el atributo contenga datos, pues debemos escribir cdata. Si queremos que sea, por ejemplo, en vez de datos genéricos, que sea, por ejemplo, un dato que no se, un valor que no se pueda volver a repetir, como un identificador, pues lo que hay que poner es id. El valor que pongamos aquí no se podrá repetir, será por ejemplo como el código de un alumno. Si aquí a este contacto le diéramos un código o un DNI, el DNI sería de tipo ID porque no se puede volver a repetir, no lo puede tener otro usuario. Mientras que, por ejemplo, Axterix, pues puede haber varios Axterix, ¿no? Que tengan diferentes apellidos, pero que el nombre se pueda repetir. Cuando hay necesidad dentro de un documento XML, por su complejidad, de hacer alusión al DNI de ese alumno que hemos puesto como ID, como ya existía un ID y no puede haber otro, se trabaja con el refid, y ahora mismo no sé si es refid o idref. ¿Vale? Esto sería mirarlo. Si no me equivoco mal es idref. Y cuando hay necesidad de meter en un campo, por ejemplo, pues que tuviéramos un campo llamado alumnos, o que Obelix tuviera hijos, ¿no? Y los identificáramos por su código. Pues el código alumno 001, alumno 002, estos que son IDs y no se podrían repetir. Si repitiéramos, por ejemplo, este, sería un idref, pero si repitiéramos varios, se separarían por espacios que no por comas, como acabo de hacer aquí, y pondríamos una S al final, idrefs, y así es como se trabajaría con los IDs. Lo normal, no obstante, es que aquí pongamos un cdata, que si no me equivoco mal, si no recuerdo mal, me parece que va con el con la almohadilla. Con lo seguro que no va es con los paréntesis. La voy a quitar de momento porque creo que me estoy equivocando allí. Cdata, sí, va sin la almohadilla, sin paréntesis. Lo que viene ahora sí que la lleva, que sería la condicionalidad. ¿Es obligatorio que se rellene este atributo, que tenga un valor siempre? Entonces, almohadilla y required. Esto quiere decir que el atributo es obligatorio, que no lo podremos dejar en blanco. Implied quiere decir que es optativo, que podemos introducir el valor o no introducirlo. Y fixed, seguido entre comillas del valor que le queramos dar. Aquí coincide, ¿no?, que fixed y fijo pues se pueden traducir por lo mismo. El valor fixed que da un valor fijo, pues, entre comillas, al atributo, ¿no? Siempre será el mismo. Si quisiéramos sencillamente que este valor saliera por defecto, pero se pudiera cambiar, porque con el fixed no se puede cambiar, sencillamente después de cdata pondríamos las comillas y fijo. Esto le da la optatividad, es como un implied, pero pudiéndose cambiar.
No obstante, pues lo normal es que siempre pongamos o nos soliciten el required como campo obligatorio o el implied como campo optativo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que es obligatorio. Y ya tendríamos el DTD hecho. Nos falta, eso sí, poner la recursividad. ¿Cuántas veces aparece nombrado agenda? Agenda aparece una, es el elemento raíz. ¿Cuántos contactos hay? Porque aquí está previsto que aparezca un contacto. De hecho, si le damos a validar nos dará error, porque tenemos un contacto, tenemos dos contactos y aquí solo hemos puesto que aparece uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en los elementos que están entre paréntesis, o incluso fuera del paréntesis, pongamos que tenemos un elemento llamado elemento, ¿vale? Que puede ser la agenda, el contacto. Si el elemento aparece así, dentro del paréntesis, esto pongamos que es este contacto, ¿no? De hecho, para no confundir, vamos a darle contacto, vamos a poner el mismo nombre. Si aparece así, tiene que aparecer una vez en el XML, esta concretamente, de forma que esta sobra. Si queremos que tiene que aparecer una vez y además obligatoriamente. Si queremos que pueda aparecer una vez o no aparecer, la optatividad, se pondría un símbolo de interrogante detrás. Si queremos que pueda aparecer 0, una o más veces, se pone un asterisco. Y si queremos que aparezca una o más veces, pero que no haya posibilidad de que no aparezca ninguna, se pone un más. Repito rápidamente, si aparece sin más, aparece una vez y es obligatorio. Con el símbolo de interrogación hacia abajo puede aparecer o no aparecer, pero en caso de aparecer, aparecerá solo una vez. Con el más aparece una o más veces y con el asterisco aparece 0, una o más veces. De forma que, pues aquí vamos a aplicar la lógica y vamos a tratar también de que aparezcan todas ellas. ¿Cuántos contactos va a tener la agenda? Pues puede estar vacía, puede tener 0, 1, 2, 7, 15, 23, varios contactos, ¿no? Pues un asterisco, 0, una o más veces. Dentro de cada contacto, ¿cuántas veces va a aparecer el campo nombre? Pues el campo nombre tiene que aparecer una, porque si del contacto no tenemos su nombre, pues vaya agenda, ¿no? Un contacto una o más veces. No, el nombre solo puede aparecer una dentro de contacto, ¿no? Si te llamas Asterix, no puede haber otro campo nombre que también te dé otro nombre, no. Entonces, nombre aparece tal cual, una y de forma obligatoria. Los apellidos, es deseable que aparezcan, pero pueden aparecer o no aparecer, porque no siempre lo sabremos. Pues con el símbolo de admiración, porque cuando aparezcan, en caso de que aparezcan, solo aparecerán una vez, de interrogación, perdón. Y teléfonos, pues tenemos aquí un señor que tiene un teléfono y otro que tiene dos y otro que podría no tener. No, porque si no tiene, ¿para qué lo tenemos en la agenda, no? Entonces, teléfonos tiene que haber uno o más. Uno o más es el simbolito del más. Tenemos contacto que aparecerá 0, una o más veces, nombre que aparecerá una y obligatoria, apellidos que puede aparecer o no aparecer, pero de aparecer solo aparecerá una, y teléfonos que puede haber uno o más, pero al menos uno tiene que haber. Guardamos este documento de TD, lo debemos guardar en, aquí elegimos dónde, le ponemos un nombre, vamos a ponerle, ¿qué nombre le hemos puesto? Prueba 01 al otro documento, pues prueba de TD. Lo guardamos como documento de TD y le damos a guardar. Bueno, pues aquí ya tendríamos el DTD hecho y guardado. Antes le he dado a validar y me ha dado un error, no sé exactamente el qué, porque estos dos documentos no estaban vinculados. Para vincular estos dos documentos lo que vamos a hacer es poner debajo del prólogo, voy a quitar este comentario, debajo del prólogo se pone el símbolo menor que, admiración hacia abajo y doctype. Doctype más el nombre del elemento raíz, agenda. El elemento raíz es este. System y la ruta, entre comillas, del archivo DTD, donde va a buscar el DTD para encontrar esta plantilla y ver si la cumple o no. El archivo DTD, la ruta se pondría pues t2 users, desktop, lo que sea, ¿no? Pero al estar en la misma carpeta,
pues sencillamente hay que poner el nombre del archivo y su extensión. El nombre del archivo es prueba DTD y la extensión DTD, pues prueba DTD.dtd. Y si guardamos cambios, aunque me está dando aquí algún error, no sé por qué, ahora lo revisaremos. Ya tendríamos el XML guardado, el DTD guardado, y vamos a seleccionar el documento XML y a darle a validar. Y nos dice que el documento prueba 01, que es este documento XML, .xml, es válido. Hay que prestar atención a lo que decía. Si por ejemplo no ponemos que pueda haber más de un contacto con el asterisco, pues si le damos a validar, nos dice que el elemento contacto no está permitido. Este no, este está permitido. Recorre todo el DTD, todo esto está bien, pero este contacto le sobra. ¿Por qué? Porque aquí no hay más contactos, ni hemos puesto aquí el asterisco. Si por ejemplo quitamos la etiqueta nombre, donde hemos puesto aquí que es obligatoria, guardamos, validamos, y nos dice que no está permitido que aparezca apellidos. ¿Por qué? Porque previamente tiene que ir nombre. Sin embargo, si quitamos apellidos y guardamos y le damos a validar, nos dice que es válido. ¿Por qué? Porque a apellidos le hemos puesto un interrogante. Apellidos puede aparecer o no, es optativo. Si quitamos, por ejemplo, uno de los teléfonos, por ejemplo este, y guardamos y vamos a validar, nos dice que es correcto, porque cada contacto tiene que tener uno o más teléfonos. Pero si quitamos, por ejemplo, este de aquí, nos dirá que no es válido. ¿Por qué? Porque a este contacto lo hemos dejado sin uno, y el mínimo, como es un más, de teléfonos que tiene que tener es uno. Lo volvemos a poner, guardamos, validamos y vemos que nos dice que es válido. Y por último, un error muy común es que entre un elemento complejo y el paréntesis con los elementos que tiene en su interior, pues el elemento agenda y los paréntesis con contacto, el elemento contacto y los paréntesis con nombre, apellidos y teléfono, debe haber un espacio que está señalado por esa interpunción que se ve aquí, y que si no lo hay, por ejemplo, lo voy a quitar de agenda y voy a guardar. Si trato de validar el documento, me da un error de white space, que white space significando espacio en blanco esperado, pues sabiendo lo que acabo de hacer, sabes que aquí está el error y que hay que dejar un espacio en blanco, pero que cuando te has hecho un documento DTD enorme y largo y te has dejado un espacio en blanco y no sabes que este error surge de allí, te vuelves loco tratando de averiguar a qué se refiere eso de white space expected, ¿no? Vemos que ahora valida, hay que tener mucho cuidado entonces con dejar ese espacio en blanco entre agenda y contacto, sobre todo si habéis programado con alguna otra cosa, por ejemplo Java, pues sabemos que ese espacio antes del paréntesis pues no se tiene en cuenta, ¿no? Está permitido. Y nada, esto es un documento DTD. Sí que me he dejado alguna cosa, por ejemplo los entities y demás, pero lo único que voy a añadir, sin explicar, sin añadirlo, es que si por ejemplo quisiéramos que apareciera el nombre o el mote, y los apellidos, nombre y mote irían separados por una barra de este tipo, de forma que tocaría elegir entre el nombre o entre el mote, y luego los apellidos y luego el teléfono. De forma que si aquí cambio nombre por mote, si guardo este documento y guardo este documento, lo que pasa es que no he descrito mote aquí, lo voy a tener que element mote pc data. He dicho que no lo iba a meter y lo estoy metiendo. Guardar. Ahora me lo tendría que validar. Pues me dice que no. A lo mejor es que esto tiene que ir entre paréntesis, los que hay que elegir. Guardar, validar, y nos dice que es válido. Vale. Pues para que no tenga que elegir entre nombre y mote, para que elija entre nombre y mote,
Parece ser que hay que meter los campos a elegir entre paréntesis. Nuevamente hay un nombre y un mote, pero podríamos poner pues aquí un asterisco, podríamos poner un más, podríamos poner una interrogación, podríamos ponerla dentro, ¿no? Entonces afectaría solo al mote, etcétera. Esto ya es ir ensayando y ver lo que se permite y lo que no. Entonces, ¿qué pasa si quito, por ejemplo, el mote? Trato de validar y me dice que falta un nombre o un mote. Mientras yo ponga aquí mote o ponga nombre, no hay problema. ¿Qué pasa si pongo los dos? Nombre Obelix y mote S Galo fuerte. Me va a dar error porque este símbolo lo que hace es que o tenga un nombre o tenga un mote que tengamos que elegir, pero no puede haber los dos. Mientras haya uno de los dos, el nombre o el mote, no habría el menor problema. Le damos a validar y nos valida. Y nada, pues hasta aquí el DTD. Nos vemos en el siguiente vídeo con el esquema.